Saludos para todos. El estudio bíblico de hoy va a ser una reflexión pastoral. Y quiero que ustedes se fijen en el Salmo 19. Voy a leer la versión internacional. Este pasaje es muy hermoso. Salmo 19, del versículo 7 en adelante dice: La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas, son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen, así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. El tema que vamos a enfocar en esta reflexión pastoral es cosas ocultas que la Biblia descubre. Como estamos en vista de celebrar la Escuela Bíblica de Vacaciones la semana que viene, quería asumir este tema acerca de la Biblia como un material que está a nuestro alcance y que nos ayuda a sacar las cosas a relucir. Y por supuesto, eso no es lo que todo el mundo quisiera cuando se acerca a la Biblia, pero la palabra de Dios es poderosa, es como una espada que penetra hasta lo profundo del alma. Hay quien ha dicho, el que no sabe es como el que no ve. Precisamente eso es lo que la Biblia pretende, abrirnos los ojos. El apóstol de la independencia del país que yo soy original dijo esta frase: saber leer es saber andar. Y en este caso, para andar la vida con Cristo, tenemos que aprender la Biblia. La Biblia nos aclara todas las cosas y por ellas nos libramos de errores y de todas sus consecuencias. Así que hay que estudiar la Biblia, ser buenos mayordomos de la palabra de Dios para agradar al Señor y para beneficiarnos de su bendición. Solo dos reflexiones quiero presentar para ustedes en este estudio. La primera es que la Biblia tiene cualidades y beneficios indiscutibles que nos ayudan a revelar todas las cosas. Las cualidades de la Biblia son su perfección, su fidelidad, su rectitud, su pureza. La Biblia es verdad, la Biblia es permanente, la Biblia no falla. Digan lo que digan, no hay ningún libro, no hay ninguna cosa que tengamos a la mano con esa infalibilidad. Y nosotros creemos en la inerrancia de la Biblia. Por lo tanto, la Biblia tiene muchísimos beneficios que tienen que ver con conducirnos a la sabiduría, con llevarnos por una experiencia de conversión. La Biblia nos llena de gozo y alegría, nos ilumina y nos revela también la justicia y lo que a Dios le agrada. Por eso, la Biblia es más deseable que cualquier otra fuente de inspiración, tal como leímos en el Salmo de David. Es oro y oro muy refinado, porque la Biblia nos facilita un método de conocimiento, todo un programa de acción para la vida. Somos, por lo tanto, llamados, y es parte del reclamo que Dios nos hace para que estudiemos su palabra. Y esta Biblia que tenemos en nuestras manos establece para nosotros la relación con Dios, con las otras personas, con nosotros mismos y con el mundo en que estamos, cuyo efecto principal es echar fuera el pecado y los errores y darnos un nuevo entendimiento y un nuevo conocimiento de la realidad tal como Dios nos las ha mostrado. Cumplir lo que la Biblia enseña es más importante que aprenderla de memoria. Yo aprendí muchos versículos de memoria desde que era niño, todavía
todavía me acuerdo de muchos de ellos, los puedo repetir. Y por supuesto eso es útil. Y era sobre todo útil en lugares en que no había muchas Biblias a la mano, y repetir pasajes pues era grandemente de edificación. Pero más importante que repetirla de memoria es llevarla al corazón y a la mente para aplicarla. Por eso decimos que la Biblia es nuestra única regla de fe y de práctica. Y esto es lo que conlleva bendición, salvación, nueva vida, un entendimiento de la existencia. Uno puede equivocarse en entender la Biblia, es verdad, porque no somos perfectos. Uno puede que a veces pase por alto una enseñanza o no comprenda el trasfondo de un texto, o las traducciones de los idiomas originales a veces se hacen un poco difíciles de llevar y compararlas unas con las otras, pero de cualquier manera es la Biblia y su sentido de comunión con Dios por medio de la revelación nos da la oportunidad de disfrutar de muchas cualidades y beneficios. Pero, por supuesto, la segunda reflexión, y es el punto de lo que estábamos tratando en esta noche, es que hay cosas ocultas que la Biblia descubre. La Biblia se nos presenta como una herramienta de investigación, como un microscopio para analizar y buscar en lo profundo de nuestros pensamientos o de las doctrinas o de las interpretaciones de lo que es la voluntad de Dios y el propósito de Dios, cuando hay errores que parecen ocultos y que no están de manera evidente delante de nuestra vista. A veces cometemos errores sin saber y sin entender por qué lo hacemos. Eso no nos libra de la consecuencia. Por ejemplo, en el Salmo 40, 12, le voy a leer directamente de la Biblia en esta versión Nueva Internacional. El salmista, y es otra vez un salmo de David, dice de esta forma. Voy a leer un poquito antes del versículo 10. No escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. No me niegues, Señor, tu misericordia, que siempre me protejan tu amor y tu verdad. Muchos males me han rodeado, tantos que no puedo contarlos. Me han alcanzado mis iniquidades y ya no puedo ver. Son más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón desfallece. Por favor, Señor, ven a librarme. Ven pronto, Señor, en mi auxilio. El salmista estaba confesando de que él había confundido, que había dejado, que había descuidado, que había tratado de ocultar sus pecados, pero la palabra de Dios los había revelado, como le pasó más de una vez a este hombre de Dios que cometió errores y tuvo que arrepentirse y Dios le perdonó. A veces cometemos errores, como dije, sin saberlo, pero a veces que no hallamos la manera de vencer la tentación de esos errores, porque a veces nos conviene poner las cosas de la forma que nos hace más satisfactoria el entendimiento, y algunas personas pues quieren entender la Biblia para lo que les conviene. Bueno, eso hizo también Satanás, y Satanás, ya saben ustedes que en la tentación que nos revela los evangelios que hizo el propio Señor Jesús, lo quiso provocar a caer errores con interpretaciones escondidas de la Biblia. Y esto es lo que pudiéramos llamar algo así como un camuflaje. Y el camuflaje, ustedes saben que es ese tipo de vestidura que usan los soldados, los cazadores, o también las personas cuando están en circunstancias ambientales muy precisas, en que se visten de una forma que se confunde con el entorno. Bueno, pues muchas veces el pecado nos llega así disfrazado, y a veces se disfraza de Biblia para tratarnos de engañar. Pero con la Biblia en la mano podemos defendernos de esos errores ocultos, porque nuestro entendimiento puede ser iluminado por el sentido de la palabra de Dios, y su misericordia nos pondrán en alerta cuando hay errores. Es asombroso saber que de esta manera hay sectas y hay grupos religiosos que
están llenos de herejías, de errores y confunden a todo el mundo y se presentan como estudiosos de la Biblia o como que han tenido revelaciones. Y ustedes saben que yo siempre he sido muy crítico de esas personas que vienen dando declaraciones, el Señor me ha dicho a mí, y presentándose como profetas y como visionarios. Y por supuesto nada que no esté revelado en la Biblia, ninguna visión que no esté en la Biblia va a venir, porque ya nosotros sabemos que está dicho todo en esta Biblia que está en nuestras manos. Con la palabra de Dios somos convencidos también y redarguidos de nuestras excusas, de nuestros pretextos, de nuestras justificaciones. Y si muchas veces seguimos tratando de engañarnos a nosotros mismos, es porque nos han dominado esos errores que no nos permiten entender lo que la Biblia dice o que ocultan su sentido debajo de muchas argumentaciones que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la pregunta de alguna gente. ¿Cómo es posible que se equivoquen si tienen la Biblia en la mano? Bueno, porque la Biblia es la palabra de Dios, pero nuestras mentes y nuestro entendimiento muchas veces ha sido dominado por el pecado, o existen en ella rezagos de ese pecado con el cual tratamos de justificar nuestros errores porque no queremos confesarlo. Con la palabra de Dios, sin embargo, apoyamos nuestra experiencia. Y aunque haya tiempos de sufrimiento por la disciplina y por las consecuencias de nuestros propios errores, cuando aprendemos de la Biblia cómo mejorar, cómo construir nuestra experiencia con Dios, somos más que edificados porque el Señor tiene poder para ello. Nada queda oculto delante de Dios. Aunque nosotros pudiéramos decir, yo no sé dónde está eso en la Biblia, pero también tenemos una conciencia con la que el Señor nos creó, que siempre nos va a decir qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Y si en esta época estamos viendo que a muchas cosas buenas le llaman malas, a muchas malas le llaman buenas, porque como dice la Biblia, algunos han cauterizado su conciencia, la han quemado, la han abrazado para que no lata, para que no suene, pero la conciencia está ahí y vuelve a despertarse, porque así nos creó Dios. Nada queda oculto. Miren, en esta frase que le dijo Jesús a uno de sus oidores, que encontramos en Marcos capítulo 4, versículo 22, es una expresión bastante fuerte. Leo en la versión internacional 4 de Marcos, versículos 21 en adelante. Dice, también les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? No es así, por lo contrario, se pone en una repisa. No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tenga oídos para oír, oigan. Pongan mucha atención, añadió. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes, y aún más se le añadirá. El que tiene, se le dará más, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Indudablemente esta expresión de la palabra de Dios es una sanción muy crítica para aquellos que tratan de dejar de lado la Biblia cuando la Biblia está revelando aquellas cosas ocultas de las cuales tienen que confesar y arrepentirse delante de Dios. Y esto no es tan difícil, porque en esta otra expresión que encontramos en el Evangelio, Jesús está hablando con otro de aquellos preguntones que le venían con ideas de confundirlo, y en el capítulo 18 de Juan, vamos a encontrar esta conversación. Y el Señor le dice de esta manera a aquel hombre, en 18 de Juan, versículo 20. Esta es la palabra de Dios. Hoy estoy leyendo directo la Biblia, así que síganme. Juan 18, 20. Dice, comenzando en el 19, mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y sus enseñanzas. Y Jesús les dijo, yo he hablado abiertamente al mundo, siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo, donde se congregaban todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos saben lo que yo dije. Ellos deben saber lo que dije. De manera tal que la palabra de Dios ha sido tan clara, tan debidamente expuesta, registrada, conservada a través de miles y miles de años, para que nosotros sepamos que nada hay oculto que no va a ser revelado.
Dios echará luz sobre todas las cosas ocultas en nuestra relación con Él, y la intención del Señor es curarnos, sanarnos, limpiarnos, ayudar a andar en un camino de más realización. En conclusión, que los inconversos usen la Biblia como les parece, que los herejes la mal usen con intención o sin intención, como producto de sus propios errores. Que aún nosotros mismos los cristianos descuidemos de practicar lo que dice la Biblia y pongamos su mensaje a veces en detrimento o en descrédito por nuestra forma de actuar, no quita el poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, dice la Biblia, permanece para siempre. Y por esa palabra seremos juzgados. Nadie podrá delante de Dios llegar al juicio y decir, bueno, yo no lo hice bien porque yo vi un cristiano que lo hacía mal, interpretaba la Biblia así. Bueno, pues Dios va a decir, yo te di mente y corazón, te di mi espíritu para que tú te guiaras. Si tú no lo usaste, no lo tuviste o no lo aceptaste, es tu responsabilidad. Nadie podrá justificarse de no conocer la Biblia. Y por eso queremos enseñar la Biblia, practicar la Biblia, distribuir la Biblia, predicar la Biblia. Clamemos a Dios, hermanos y hermanas, para que un día veamos esta palabra cumplirse en muchos corazones, sobre todo en aquellos que se resisten, y para que Dios nos capacite más y nos provea de más posibilidad para beneficiarnos de su palabra y para librarnos de errores dolorosos en nuestro andar diario. Vamos a orar para terminar esta reflexión. Esperamos que Dios les bendiga a todos ustedes. Y ahora, Dios, te damos gracias por la reflexión de la palabra. Permite que estemos basados en esta Biblia, tal como tú nos la has dado. Danos entendimiento para seguir el estudio y para compartirlo con otras personas. Oramos por Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos en este plan.